Buenas noches a esta hora, queridos estudiantes. Disculpen el horario, tuve un poco de imprevistos para poder grabar este video, pero por fin pude terminar de editar el video anterior, así que ahora voy a proceder a grabar este segundo momento o este segundo tema que está relacionado con la unidad número uno de segundo medio, que se llama, ¿cierto? Eh, Crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX. Eh, ¿Ya? Entonces, en esta unidad, anteriormente trabajamos con los cambios que había provocado la Primera Guerra Mundial. En primera instancia, vimos los cambios culturales y artísticos y qué tipo de impacto había traído consigo el Tratado de Versalles. No hay que olvidar de que posterior, o sea, durante la Primera Guerra Mundial, se van dando cambios, tanto en el cambio de batalla como en los estados que están peleando la Primera Guerra Mundial. Uno de los estados que comienza luchando la Primera Guerra Mundial, pero es de los primeros que se retira, es el Imperio Ruso. Entonces, no hay que perder el enfoque que la Revolución Rusa propiamente tal es un fenómeno histórico primero, es de larga duración porque sus antecedentes se profundizan mucho antes, desde 1917, que es cuando es la revolución, y tenemos que estalla esta revolución en 1917 y que va a cambiar para siempre la configuración de Rusia como una sociedad, ¿ya? Entonces, para centrarnos un poco en esto, vamos a hablar de cómo la Revolución Rusa configura un régimen de gobierno alternativo a la democracia y es la primera gran alternativa que surge en el siglo XX, una alternativa distinta a la democracia liberal y que tenía un fuerte desarrollo capitalista, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a trabajar en la crisis del Imperio Ruso, particularmente en la Revolución Rusa y los efectos que ésta tiene en el mundo. Hay que tener en consideración de que si en algún momento la Revolución Francesa fue el ícono que propagó las ideas liberales por el mundo, será la Revolución Rusa la que va a permitir que el comunismo como forma de gobierno o como un sistema de gobierno o una ideología sea válida en el resto del mundo, que sea plausible, que se pueda llevar a cabo, ¿ya? Porque será este punto de quiebre el que permitirá que surjan nuevos estados que aspiren a lo que lo que lograron los líderes que encabezaron la Revolución Rusa. Entonces, para empezar, nuestro objetivo de aprendizaje es caracterizar las causas y los efectos de la Revolución Rusa, primero en la economía capitalista y en la ideología liberal. Entonces, discúlpenme, tengo que silenciar esta cosa. Entonces, vuelvo al punto. Tenemos que ver cómo la Revolución Rusa va a cambiar la economía capitalista y va a tener un impacto en la ideología liberal, ¿ya? Entonces, para partir explicando esto, vamos a poner lo siguiente. Nosotros tenemos que el comunismo o el socialismo científico, como lo llamó Marx, es una ideología política que surge en el siglo XIX a raíz de lo que llamamos la cuestión social. Para que recapitulemos un poquitito en relación a los contenidos que vimos el año pasado. La cuestión social es un fenómeno histórico que afecta a las clases sociales más pobres de las sociedades industrializadas, lo que Marx llama los proletarios, ¿ya? Proletarios sinónimo de trabajadores, ¿ya? Trabajadores industriales, principalmente. Entonces, nosotros tenemos que surge esta ideología llamada por Marx socialismo científico, y una de sus primeras obras es el Manifiesto Comunista en 1848, escrito por Karl Marx, ¿ya? Y es el barbón de acá, el barbón de pelo blanco, ¿ya? Friedrich Engels es un, si bien es cierto, coautor con Marx, pero va a participar fundamentalmente con la financiación de la filosofía que va a tener Marx, ¿ya? Entonces tenemos que la primera obra de Marx y Engels es el Manifiesto Comunista en 1848, y ya Marx va a dar propiamente una,
va a dar un análisis más exhaustivo de lo que es la sociedad industrializada, sobre todo en Alemania, en su obra cúlmine que va a ser El Capital, que es de 1867, ¿ya? Entonces, para contextualizar un poco, Marx describe los problemas que tienen los trabajadores industriales en el siglo XIX, describe las condiciones de pobreza que tienen, las condiciones de hacinamiento y cómo ellos no estaban siendo valorados por su, por sus patrones, ¿ya? Entonces, Marx analiza esta serie de problemas y llega a una serie de conclusiones, ¿ya? Entonces, punto uno, porque hablar del comunismo en sí o de la doctrina de Marx en sí es complejo y es largo, es larguísimo de hecho. No me siento capacitado para hablar en profundidad de estos dos autores, pero voy a intentar resumirlo lo mejor que puedo, ¿ya? En primera instancia, Marx y Engels hacen un análisis materialista de la historia. ¿A qué se debe esto? Cuando hablamos de que es un análisis materialista, se habla sobre las cosas que puedo crear producto del esfuerzo humano, de lo que yo soy capaz de hacer, ¿ya? El trabajo humano son todas las actividades que nosotros realizamos para poder subsistir. Entonces, por ejemplo, por qué el análisis es materialista? Porque los seres humanos necesitamos sobrevivir. Para sobrevivir necesitamos comida. La comida no cae desde el cielo. La comida o la recolectamos o la sembramos y la cosechamos, ¿me entienden? Es difícil entender el mundo bajo la óptica de Marx si no somos materialistas. Necesitamos de las cosas materiales para poder sobrevivir. Entonces, como Marx y Engels hacen un análisis materialista, ellos describen que los problemas de explotación se radica de la siguiente manera. Existe un grupo minoritario de personas que tiene muchas cosas, que tiene muchas riquezas, que tiene muchos alimentos, que tiene gran cantidad de alimentos, ¿ya? Y que buscan cada vez más acaparar más cosas, ¿ya? En cambio, antagónicamente a esta clase que tiene mucho, va a haber una clase mayoritaria que no tiene, ¿ya? Marx y Engels establecen de que los que tienen medios para producir, medios para crear cosas, son dueños de los medios que me permiten crear cosas, son dueños de las fábricas, por ejemplo, son dueños de la tierra, ¿ya? En cambio, ¿qué tiene o qué posee aquellos que no tienen? Porque ellos no tienen, ese grupo mayoritario que no tiene medios para producir, ¿ya? No son dueños de fábrica. ¿Qué es lo que tienen ellos? Su trabajo. El trabajo vale, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos estas dos clases, los que tienen, que Marx llama capitalistas, y los que no tienen o no tienen medios para producir, Marx los llama proletarios, ¿ya? Entonces, los que tienen, los capitalistas, poseen medios de producción. Los que no tienen, o proletarios, son aquellos que solamente tienen su fuerza de trabajo, la capacidad de trabajar, ¿ya? Entonces, en un segundo punto, Marx establece lo siguiente, que la riqueza, ¿cierto? La ganancia en sí de dinero o la forma en la que yo acumulo riqueza se crea o a partir de las fuerzas productivas y de los medios de producción. Fuerzas productivas son la herramienta, es la fuerza de trabajar, es la habilidad que yo tengo de hacer algo, ¿me entienden? Y los medios de producción son las cosas que me permiten crear eso, ya sea el soporte material y tecnológico que tienen las fábricas, entre otras cosas. ¿Ya? Entre más fuerzas productivas y más medios de producción tengo, más probabilidades tengo de tener ganancias, ¿se entiende? Marx y Engels dicen lo siguiente, los hombres pueden producir bienes materiales, no individualmente, sino conjuntamente, formando uniones y actividades comunes. Los seres humanos, para poder crear y subsistir, dependemos los unos con los otros. Y en esta lógica, nosotros logramos crear colectivamente insumos para poder abastecernos. Insumos como los alimentos, como las viviendas, como las carreteras. ¿Me entienden la idea? La gracia de Marx y Engels es que ellos describen la sociedad del siglo XIX y es una sociedad injusta porque en efecto existen un grupo minoritario de personas que son capitalistas y son aquellos que aglutinan la riqueza. En cambio existe un grupo mayoritario de personas que no tienen esa posibilidad de poder obtener las riquezas que tienen los capitalistas. Marx a ellos los va a llamar proletarios, ¿ya? En este sentido, Marx y Engels, principalmente Marx, establece que toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una
historia de lucha de clases, de estos que no tienen contra estos que tienen, ¿ya? De los proletarios contra los capitalistas. Para Marx, la historia las hacen los hombres por medio de las relaciones que establecen en el curso de producción de bienes materiales, unos como explotadores, en el caso de los capitalistas, y otros como explotados. Para Marx existen 5 formas de explotación. Para Marx siempre aquellos que van a tener poder sobre aquellos que no tienen. La primera etapa o la primera fase que Marx establece como una forma de explotación de los proletarios, de este grupo mayoritario, va a ser el esclavismo. En la sociedad esclavista, el trabajo libre fue sustituido por el trabajo de esclavos explotados. El rey o la nobleza son dueños de la tierra y por ende son dueños de la gente y la obligan a trabajar, ¿ya? No tienen condiciones de trabajo y no tienen ninguna garantía para subsistir. En segunda instancia, Marx también establece de que existe la evolución del esclavismo, que va a ser el feudalismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El señor feudal posee medios de producción, posee, por ejemplo, un molino y posee propiedad sobre los siervos. Los siervos son del señor feudal. El señor feudal los protege, le ofrece tierra y en cambio los siervos le ofrecen un tributo. ¿Ya? Sin embargo, ellos trabajan gratis. Los siervos trabajan gratis para el señor feudal y no reciben dinero, reciben el producto que ellos crean. En este caso, si hay un granjero, él va a obtener lo que obtiene de la granja para poder darlo al señor feudal, darle un tributo a él y tener un poco para sobrevivir él. ¿Ya? Con el feudalismo también surgen artesanos libres que son dueños de su propio negocio, pero ellos no tienen la capacidad, no son capaces de, en términos capitalistas, no son capaces de competir con el señor feudal, porque ellos solamente crean cosas para su propia subsistencia. Marx establece que va a haber una tercera etapa que va a ser el capitalismo. ¿Ya? Esta es la etapa en donde Marx describe lo que está pasando. En el capitalismo surge una sociedad burguesa y, y la clase capitalista son aquellos que tienen los medios para producir y ocupa a obreros a los cuales les paga un salario. ¿Ya? Sin embargo, el propietario de los medios de producción, en este caso la fábrica, van a abusar del trabajo o se van a aprovechar del trabajo que tienen o que dan los obreros. En este momento de la historia, los sueldos son bajos, existen jornadas laborales extenuantes, superando en algunos casos, casi llegando a las 12 o más horas, trabajo infantil, no existía cobertura laboral, no existía horario de descanso ni días de descanso, ¿me entienden? Entonces, lo que existe en el capitalismo es tratar de obtener la mayor cantidad de ganancias posible al menor costo posible. Es decir, si yo puedo generar mucha riqueza empobreciendo a otros y probablemente aprovechándome de su trabajo, es obvio que yo voy a generar riqueza. Sin embargo, Marx establece de que va a llegar un momento en donde el capitalismo va a terminar, porque la forma de explotación que tiene la clase capitalista sobre la clase obrera o trabajadora no va a dar más abasto. Y se va a instaurar un socialismo, ¿ya? Que sería esta cuarta etapa que Marx establece. En el régimen socialista se vuelve otra vez a la propiedad común, es decir, las cosas son de todos por igual y los medios de producción les pertenecen a todas las personas, ¿ya? Y se vive, ¿cierto?, del trabajo conjunto de todas las personas que conforman una sociedad. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema con Marx, por decirlo de alguna manera? Marx no explica en su obra o no da indicios sobre cómo se tiene que crear el socialismo. Marx establece de que el capitalismo en sí va a establecer una crisis, pero esta crisis nunca nos da señales de cómo construir el socialismo en sí. Marx habla de la idea, él establece, digamos, a lo que tiene que ser el socialismo. ¿Ya? Ahora, eh, el problema con esto es que Marx no pudo o no alcanzó a ver lo que iba a suceder en Rusia. ¿Ya? El tema es el siguiente. Marx da el primer paso para que se establezca y se cree esta ideología eh, llamada comunismo, socialismo científico o marxismo. El marxismo viene de Marx, ¿cierto? Entonces, Marx da este primer paso y establece estas directrices que van a tomar los revolucionarios rusos. Ahora,
para Marx y Engels, el sistema capitalista funciona de una forma muy, digamos, cíclica. ¿Cuál es el ejemplo que ponen? El obrero cambia su fuerza de trabajo, ¿cierto? La capacidad de trabajar por dinero. Entonces, el trabajador ofrece el dinero. El patrón paga el dinero, pero al mismo tiempo establece, ¿cierto? Pone la fábrica para que trabaje este trabajador. El problema es el siguiente, que el patrón, ¿cierto? Pone el dinero y pone la fábrica. Invierte este dinero y el trabajo invierte dinero y más el trabajo del trabajador para elaborar un producto. Sin embargo, las ganancias que produce el capitalista solamente regresan a él. Es así como funciona la explotación en el capitalismo. Yo trabajo, mi trabajo, ¿cierto? Me lo pagan, pero ¿quién me contrata para poder, eh, quién me da el contrato y quién me paga el sueldo, gana más de lo que gano yo? ¿Ya? No existe una repartición equitativa de la ganancia. Una persona capitalista acérrima me dice, pero está bien porque el dueño tiene que ganar más. El tema es que en esta época el trabajador no tenía un salario digno, vivía con lo necesario para poder subsistir y a veces ni eso. ¿Ya? Ese es el tema. Por eso, uno de los problemas grandes que tiene incluso nuestra sociedad hoy día es la desigualdad que existe entre los sueldos que tenemos por nuestro trabajo. No se valora realmente cuánto nosotros somos o cuánto vale nuestro trabajo. Es un problema que hasta el día de hoy no tiene solución. Ahora, Marx establece una posible respuesta. No es la única, pero es una respuesta que en esa época fue importante y fue revolucionaria. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo cambiamos o cómo se llega al socialismo? Resulta que gracias a la crisis que se vive en Rusia, se logran fusionar dos formas de pensamiento, el marxismo y el pensamiento de Vladimir Ilich Ulyanov, uno de los líderes de la Revolución Rusa, que se va a llamar el marxismo-leninismo. La forma en la cual el capitalismo va a caer es mediante la revolución. Ahora, ¿qué es lo que establece esta pancarta que encontré? El capitalismo consiste, ¿cierto?, en el lucro. Este lucro está encabezado por una clase privilegiada y minoritaria, que son los que nos gobiernan. Existe otra cúpula que nos engañan. Existe una cúpula, ¿cierto?, que está alimentada por aquellos que nos vigilan, que protegen a esta clase minoritaria, que son aquellos que nos van a matar. Y sobre nosotros existen, ¿cierto?, un grupo de personas que se enriquecen a costa de quienes trabajan, o sea, se enriquecen a costa de nuestro trabajo. ¿Ya? ¿Cómo se cambia esto? Según el marxismo-leninismo, si nos movemos los de abajo, el capital se va al carajo. Nosotros somos los que establecemos, o digamos, la clase trabajadora es la que establece o la que propicia que se genere ganancias. Si el trabajador no trabaja, el empresario no tiene recursos para poder producir. Por lo tanto, insisto, esto suena revolucionario, suena contestatario, pero a lo que quiero llegar es lo siguiente. Este movimiento consiste en que se logren equiparar las cosas, ¿ya? Que aquellas personas que están más desfavorecidas logren tener por lo menos un estatus digno para poder vivir. Y ese es el problema en la época. Ahora, entrando de lleno en lo que es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa es un periodo que vamos a determinar entre 1917 y 1923. Podríamos decir 1925 también, ¿ya? Pero, ¿qué me interesa de esto? Me interesa que sigamos cierta periodización. Eh, Rusia o el Imperio Ruso va a ser gobernado por una dinastía, alrededor de 300 años de dinastía. Y esta dinastía va a ser la familia Romanov, que va a gobernar, ¿cierto?, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX aproximadamente. Sin embargo, existen una serie de elementos que van a provocar una crisis dentro del Imperio Ruso. La primera de estas crisis se comienza a dar hacia 1881 y esta crisis se va a arrastrar hasta 1905, en donde la dinastía Romanov va a crear un consejo llamado Duma.
¿Qué es lo que es la Duma? La Duma es un consejo que permite reunir al zar o al rey ruso con los ciudadanos, con los ciudadanos o súbditos de su imperio. La Duma es un consejo que asesora al rey. Sin embargo, la Duma en efecto no tiene facultades para resolver los problemas. La Duma simplemente sirve como un accesorio, sirve para decirle, sabe rey, usted está haciendo mal esto. Pero ¿de quién depende la decisión? Del rey del imperio, del zar en este caso. ¿Ya? Además de esto, entre 1905 y 1914, el imperio ruso intenta tener un afán imperialista e intenta enfrancarse o sea, es derrotado de hecho por el naciente imperio del Japón y es un gigante europeo, una potencia europea que se ve, digamos, desfavorecida en comparación con sus rivales en el afán imperialista. Posteriormente nos vamos a encontrar de que Rusia o el Imperio Ruso es uno de los países que va a luchar en la Primera Guerra Mundial, va a ser masacrada por Alemania en la batalla de Tannenberg y los rusos van a tener que romper filas y regresar al imperio. Rusia es el primer país que abandona la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Ahora, una vez regresadas las milicias que estaban luchando en la Primera Guerra Mundial, se genera una crisis en 1917. ¿Ya? Esta crisis es una revolución social en donde un grupo, o sea, diferentes grupos dentro del imperio van a pedir la renuncia del zar. El zar va a abdicar y va a asumir de forma interina un personaje llamado Alexander Kerensky, quien va a asumir el gobierno interino. En este gobierno interino de Kerensky van a existir dos facciones importantes, los mencheviques y los bolcheviques, y van a tener una guerra civil. Los mencheviques es una palabra que significa minoría y los bolcheviques significa mayoría. Los mencheviques se van a encargar de apoyar, digamos, el gobierno de Kerensky y los bolcheviques van a pedir un gobierno, digamos, de características comunistas, ¿ya? Sin embargo, en 1910, hacia 1920, 1919, existe un golpe de Estado bolchevique, el ejército de los mencheviques es masacrado por la Guardia Roja, que es una facción revolucionaria de los bolcheviques, y van a sacar, ¿cierto?, a Kerensky del poder. Y va a ser así como entre 1920 se va a formar la Unión de las Repúblicas Soviéticas, que va a instaurar, ¿cierto?, por primera vez el comunismo en el mundo. Entre 1917 y 1923, la Unión Soviética toma forma y comienza a establecer una serie de políticas que van a definir el carácter que va a tener el régimen comunista en lo que hoy día conocemos como Rusia. En 1923 muere Lenin, sin embargo, cuando Lenin muere, uno de los personajes que va a asumir el control del Estado soviético va a ser Joseph Stalin, perdón, Lenin, Nicolás Lenin. Joseph Stalin va a asumir el poder y Stalin se va a convertir en uno de los dictadores más crueles de la historia de la humanidad y va a gobernar desde 1924 hasta 1952. Stalin va a ser quien va a pelear la Segunda Guerra Mundial en el bando de los aliados. ¿Ya? De hecho, hago un spoiler. Eh, si no fuese por la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial no se gana ni a palos. ¿Ya? En este sentido, ¿cuáles son las características de la Rusia zarista? La Rusia que llega al siglo XX era una sociedad, digamos que no, no estaba modernizada, ¿ya? Era un país, un estado de larga tradición, pero que no había logrado dar ese paso a la industrialización. ¿Qué es lo que es esta Rusia? Es una Rusia semifeudal, tienen empresas, tienen fábricas, pero son minoritarias, es una monarquía absoluta, son gobernados por un rey. Quienes gobiernan acá es una aristocracia latifundista, es un grupo de personas nobles, sirvientes del rey que tienen una enorme posesión de tierra, pero sin embargo poseen un campesinado muy pobre.
Existen pocos burgueses, son pocas las personas que tienen inversión en negocios y tienen empresas personales. Y tienen un proletariado o una clase trabajadora urbana que trabajan en las fábricas muy, muy emergente, que está recién comenzando. Como les dije, en 1905 Rusia es derrotado por los japoneses y se instaura una monarquía parlamentaria a través de la Duma, pero esto no resulta. Y cuando Rusia pierde o se retira de la Segunda Guerra Mundial, se dan este efecto que es la penuria, existe tristeza, se pide que se cese la guerra, pero al mismo tiempo se pide también justicia, y esto se da a través de las revueltas populares. Ahora, aquí entramos derechamente a lo que va a ser el meollo de la Revolución Rusa. Nosotros tenemos que la Revolución Rusa va a tener una fusión de dos pensamientos. El pensamiento de Marx, por una parte, más el pensamiento de Lenin. Esta mezcla de pensamientos se le va a llamar marxismo-leninismo, ¿ya? Por Marx y por Lenin. En primera instancia, ¿qué es lo que establece el pensamiento de Lenin? Primero que todo, Lenin se basa en una ideología y esa ideología es el marxismo de Karl Marx, ¿ya? Ahora, la gracia del marxismo, según Lenin, es que consiste en una revolución que puede ser democrática o burguesa y tiene que conducir, tiene que propiciar, esta revolución tiene que conducir a una revolución socialista, a dejar el capitalismo atrás y a superar esa etapa para llegar a una sociedad, digamos, comunitaria en donde los medios de producción sean de todas las personas y los bienes se compartan de igual a igual, ¿ya? Ahora, Lenin piensa de que esta revolución no tiene que ser, digamos, tiene que tener unas ciertas características. Para Lenin, la revolución tiene que ser dirigida por una organización sólida que se convierta en la vanguardia del proletariado. Para Lenin existe solamente un líder, digamos, para esta revolución. Y este líder tiene que ser una organización creada por trabajadores y para trabajadores. Para Lenin, la vanguardia o el liderazgo de esta revolución tiene que ir guiado por un partido. ¿Cuál es el partido? El Partido Comunista. Para Lenin, Lenin al mismo tiempo piensa de que si para lograr esta revolución necesitamos un liderazgo ejercido por el Partido Comunista, que es un partido de trabajadores para trabajadores, necesitamos también una idea de Estado. Y esta idea de Estado concebida por Lenin es que tiene que haber un partido, el Partido de los Trabajadores, ¿ya? El Partido Comunista de los Trabajadores. Y esa democracia y estos tienen que establecer una forma de gobierno. Ya puede ser una democracia proletaria, en donde sean los trabajadores quienes asuman el control del procedimiento democrático, ¿cierto? Donde se escuche y se legitimen las garantías de la clase trabajadora, o una dictadura, ¿cierto?, presidida por el Partido Comunista. ¿Cuál fue esto? En qué resultó esto? Después de la revolución de 1917, Lenin organiza, ¿cierto?, un, un proceso en el cual la Unión Soviética conforma una nueva nación, y esa nación se va a llamar la Unión de la República Socialista Soviética. La palabra soviet significa junta u organización. ¿De quiénes? De trabajadores. Entonces, si lo traducimos, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas son es la unión de las diferentes juntas que se establecen al interior de lo que es Rusia para conformar una única nación que es la de los trabajadores. Ahora, Lenin piensa de que esto no solamente tiene que quedarse en Rusia, sino que tiene que ser una empresa o una gesta de carácter internacional. El socialismo no debe quedarse en Rusia, tiene que abrir fronteras y instaurarse en diferentes lugares del mundo. Y es así como se crea la Tercera Internacional Comunista, que va a coordinar los esfuerzos de los diferentes revolucionarios o de las diferentes personas que buscan o que son afines al pensamiento de Lenin y que buscan que se instaure el socialismo en diferentes lugares del mundo. ¿Ya? Entonces, esto que está acá establece un desarrollo o cuáles son las cosas que logra hacer Lenin para hacia la Segunda Guerra Mundial. Primero que todo, en términos políticos, Lenin establece un partido único
que va a ser el Partido Comunista, ellos van a tener el control, ¿cierto?, del Estado, van a controlar todo, y sin embargo Lenin va a ser el secretario del Partido Comunista, ¿ya? En términos de economía, se crea una política de confiscación, de quitar cosas, de eliminar la propiedad privada, y se establece un nuevo plan económico que busca, en cierta medida, establecer una libertad de comercio, pero restringida, ¿ya? Donde se ponen ciertos límites económicos. En términos de cultura, se crean diferentes vanguardias relacionadas con la abstracción y existe, ¿cierto?, una culturización del trabajador. Uno de los principios de Marx es que todo trabajador tiene que tener la libertad para poder desarrollar su espíritu, su alma y poder convertirse en un ser pleno, que tenga cierta felicidad. Y se establecen ciertos diferentes esfuerzos para coordinar los diferentes esfuerzos revolucionarios eh, alrededor del mundo. ¿Ya? Ahora, resulta que cuando Rusia experimenta esta revolución y se logra instaurar, comillas, esta doctrina en el imperio, en el imperio ruso, y se crea la Unión Soviética, comienza un miedo internacional de la burguesía en contra del comunismo. Eh, el comunismo, como es una doctrina que nace desde el seno materialista, muchos de sus autores intelectuales son ateos. Por lo tanto, es como si Satanás se hubiese apoderado, es como si Satanás hubiese regresado a la Tierra, ¿ya? Y entonces existen una serie de movimientos que van a ser opositores al comunismo, que no quieren que llegue el comunismo a sus tierras. Por eso en muchos lugares del mundo van a ser perseguidas personas que tengan este tipo de ideología, ¿ya? Internacionalmente se aísla la Unión Soviética y crean un cordón sanitario alrededor de este estado para que, comillas, no se propague el comunismo, ¿ya? Y posteriormente se va a desarrollar algo que se va a llamar la socialdemocracia, que va a intentar, ¿cierto?, lograr esta justicia social sin necesariamente caer en una revolución como se logra en Rusia. Ahora, posteriormente a la muerte de Lenin va a haber un, un nuevo líder que va a ser Stalin, que él va, de hecho, a instaurar un régimen mucho más duro. Stalin va a llevar al límite lo que va a ser el control social, va a realizar purgas, va a eliminar a los opositores derechamente, va a dirigir un culto a su personalidad, y resulta que Stalin crea un plan económico que va a ayudar a que la Unión Soviética sea un país sea próspero en tiempos de crisis, lo que va a ayudar a que la Unión Soviética se mantenga o logra asumir un rol como una segunda potencia en algún momento de esta historia. ¿Ya? Voy a dejarlo hasta acá porque me interesa que nos centremos necesariamente solamente en los cambios que se establecen en Rusia a partir de la revolución. ¿Ya? Lo que sí tienen que entender es que quién va a guiar o quién va a liderar a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial va a ser Stalin. ¿Ya? Lenin va a morir en el 23 y Stalin va a tomar parte del legado de Lenin y va a hacer de la Unión Soviética un lugar distinto, quizás con ideas más radicales, quizás con ideas más autoritarias, pero que van a convertir a Rusia en ese momento en un país eh, próspero de acuerdo a los términos de la doctrina marxista. ¿Ya? Acá vemos, ¿cierto?, a Nicolás Lenin, llamado Vladimir Ilich Ulyanov. Lenin va a ser uno de los líderes de la Revolución Rusa, uno de los gestores. Lenin es periodista, de hecho, él creó un diario llamado Iskra, Chispa, que significa chispa, perdón, que alienta a que los trabajadores tomen acciones eh, revolucionarias respecto a las condiciones de vida en las que tienen. Trotsky va a ser otra persona importante, otro líder de la Revolución Rusa. En principio tenía diferencias con Lenin, pero la gracia es que Trotsky va a ayudar a Lenin en un momento. De hecho, es Trotsky quien ayuda a Lenin a vencer en la guerra civil que tienen los bolcheviques contra los mencheviques. Sin embargo, eh, Trotsky va a tener problemas a la muerte de Lenin con Stalin
y va a ser exiliado por Stalin y posteriormente asesinado. Y Trotsky se va a dedicar y se va a radicar a hacer otro tipo de movimientos relacionados con una ideología que nace de su forma de pensamiento, de cómo él concibe la revolución. Trotsky plantea la revolución permanente, que constantemente hay que estar, ¿cierto?, cambiando las cosas, y que esto lo va a hacer marcar diferencias con Stalin. Y Stalin va a ser una persona que va a tener parte del liderazgo de la Guardia Roja, y, y Stalin va a ser, digamos, el personaje que va a hacer famosa la Unión Soviética, que va a pelear la Segunda Guerra Mundial y que va a ser, en tiempos de crisis, de una crisis económica devastadora, va a ser quien lidere a la Unión Soviética. Aquí los vemos juntos, ¿cierto? Y estos son los soviéticos, son imágenes de propaganda. Esto representa a la Guardia Roja. En la Guardia Roja va a ser quien va a liderar la lucha de los bolcheviques contra los mencheviques en 1917. Esta imagen la mostré el otro día, es la propaganda de la Revolución Rusa, que alienta, ¿cierto?, y exalta al trabajador con el ideal de que son los trabajadores los que generan riqueza, y que como trabajador propiamente tal, se merece un gobierno que lo represente. Es una pintura relacionada con la Revolución Rusa, y finalmente esto que está acá es el himno de la Revolución Rusa. No lo voy a colocar por razones de copyright, pero quiero que entendamos las siguientes cosas. La Revolución Rusa, entonces, es un proceso, está recapitulando, perdón, la Revolución Rusa es un proceso histórico que tiene antecedentes desde el siglo XVIII, producto de que la dinastía Romanov gobierna alrededor de 300 años, ¿ya? La Revolución Rusa va a tener un primer momento de crisis en 1905, ya con la creación de la Duma, donde el rey pierde atribuciones y se convierte en una monarquía parlamentaria. Sin embargo, la Duma no es capaz de resolver los problemas de la gente, del proletariado emergente, ¿ya? Y vamos a tener un segundo momento en donde la Revolución Rusa es guiada, o perdón, vamos a tener un siguiente momento en la Revolución Rusa en donde Rusia se retira, o el Imperio Ruso se retira de la Primera Guerra Mundial, y posteriormente se desarrolla una guerra civil entre los mencheviques, que son la minoría, contra los bolcheviques, que son la mayoría, ¿ya? En 1917 existe un golpe de Estado en el cual los bolcheviques van a tomar el poder, y ese poder inicialmente va a estar en las manos de Lenin, ¿ya? Posteriormente, Lenin muere en 1923, y en 1925 quien va a asumir el control de la Unión Soviética es este, ¿ya? Y Stalin va a ser quien va a llevar a la Unión Soviética al estatus de potencia económica y política en el mundo, y va a ser quien va a liderar a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Respecto a las ideas principales del comunismo, en primera instancia quiero que entiendan de que el comunismo lo que busca es, en primera instancia, establecer una justicia que permita equiparar a las diferentes clases sociales, debido a que Marx plantea de que históricamente ha existido desigualdad y una lucha constante entre quienes se explotan y aquellos que son explotados. En la sociedad capitalista, tal y como la conocemos hoy día, son los capitalistas, los empresarios, las personas que poseen grandes riquezas y que ostentan los medios de producción, quienes explotan a una clase trabajadora que en muchos casos se está empobreciendo, que en muchos casos que vive en malas condiciones de vida. Es Eso es lo que busca en definitiva el comunismo, es equiparar, buscar justicia entre las clases sociales, que no existan de hecho, ¿ya? Y que los pocos bienes que existen se puedan compartir. ¿Es el comunismo en sí la respuesta definitiva a los problemas económicos y actuales que tenemos? Probablemente sí, probablemente no. Es una respuesta posible de muchas otras posibles que hay. ¿Ya? En este momento tenemos que entender de que durante la Revolución Rusa, el pueblo ruso, a través de su revolución, determinó o creyó en este proyecto, que tomó el marxismo junto con el liderazgo de Lenin, y lo aplicó. ¿Ya? Podemos ver que resultó. Sí, fue posible en el momento, pero va a depender de los casos. Lo que quiero que quede claro con esto es que
la Revolución Rusa pone de manifiesto de que existe una alternativa distinta a una república liberal. Y esta van a ser o las dictaduras proletarias o las democracias populares. Estimados estudiantes, quiero dejarlo hasta acá, espero que estén bien y recuerden siempre que esto es para el beneficio de ustedes, se les aprecia mucho y que estén muy bien. Muchas gracias.